Golpiza extrema y fractura de huesos. 2022. Un chico de 19 años, al que llamaremos Daniel, subía a un vehículo sin saber que en ese momento acababa de cruzar una línea invisible. No hubo advertencias. No hubo negociación. Solo manos sujetándolo y golpes que comenzaron desde el primer segundo. Lo tiraron al suelo. La primera patada fue directa al abdomen. El aire se le salió en seco. Intentó incorporarse, pero otro impacto en la espalda lo volvió a derribar. No buscaban controlarlo, buscaban romperlo. Los golpes comenzaron a repetirse sin ritmo, sin pausa, sin orden. Puños, botas, objetos contundentes, todo dirigido al torso. Las costillas empezaron a ceder una por una. El sonido era seco, corto, como ramas quebrándose bajo presión. Cada respiración se volvía más difícil. Cada intento de moverse provocaba otro impacto. Daniel gritaba, pero los golpes no se detenían. Cada vez que su cuerpo intentaba protegerse, lo obligaban a abrirse de nuevo. Pasaron minutos, luego horas. El patrón no cambió. Golpear, esperar a que reaccionara, volver a golpear. Cuando perdía fuerza, lo levantaban. Cuando dejaba de responder, lo sacudían. Querían mantenerlo consciente. Querían que sintiera cada segundo. Al final, su cuerpo ya no podía sostenerse. Las costillas fracturadas habían colapsado parte de su respiración. Los pulmones no respondían igual. Los golpes continuaron incluso cuando dejó de moverse. Cuando todo terminó, no hubo palabras. No hubo mensaje escrito. Solo un cuerpo que ya no reaccionaba, con el daño concentrado en cada centímetro del torso. Nivel 9. Extracción de dientes con herramientas. 2021, Luis, 22 años. Todavía tenía todos sus dientes. Al inicio. No hubo explicación. Solo lo inmovilizaron. Una mano en la frente, otra en la mandíbula. Intentó cerrar la boca, pero alguien le metió los dedos entre los dientes como cuña improvisada. Ahí entendió todo. Las pinzas aparecieron sin dramatismo, como si fuera una herramienta más del día. El primero salió rápido, demasiado rápido. Un tirón seco y ya. Luis gritó, pero el segundo no fue igual. Ajustaron mal el agarre. Tiraron. No salió. Volvieron a girar. Tiraron otra vez. Ese sonido, mezcla de hueso y carne cediendo. No se olvida. Tercero, cuarto, quinto. La sangre ya no era detalle. Era parte del proceso. Se acumulaba, le dificultaba respirar, le hacía toser, y aún así seguían. Y lo más frío es que se tomaban su tiempo. Nada de hacerlo rápido, nada de terminar pronto. Era método, era repetición, era asegurarse de que cada extracción se sintiera completa. Cuando terminaron ya no quedaban gritos, solo respiración irregular y espacios vacíos donde antes había dientes. Y sí, perder una sonrisa puede ser metafórico. Aquí no lo fue. Nivel 8. Inducción con objetos y daño interno. 2020. Marcos, 20 años, lo inmovilizaron mientras intentaba zafarse sin éxito. No hubo golpes al inicio. Eso fue lo raro. Nadie gritaba, nadie se aceleraba. Era más frío, más calculado. Lo obligaron a mantenerse boca abajo, le sujetaron las piernas, la espalda, los brazos. Cada intento de resistencia era controlado en segundos. Marcos todavía no entendía qué estaba pasando hasta que trajeron el primer objeto. No era improvisado, era pesado, contundente. El primer intento no fue profundo, solo lo suficiente para provocar reacción. Marcos gritó, intentó girarse, pero lo presionaron con más fuerza contra el suelo. Ahí empezó el patrón, empujar. Detenerse, esperar la reacción y volver a empujar. El cuerpo no está diseñado para eso. Cada movimiento generaba un desgarro interno progresivo. No era inmediato, era acumulativo. Dolor que no se quedaba en un punto, sino que se expandía hacia el abdomen, hacia la espalda, hacia todo. Y aquí es donde entra lo más frío. No buscaban terminar rápido. Ajustaban la presión, cambiaban el ángulo, probaban hasta encontrar el punto donde el daño era mayor. Cada vez que Marcos intentaba escapar del dolor, lo obligaban a mantenerse en la misma posición. El silencio se rompía solo con sus gritos, y aún así, seguían. El daño interno empezó a reflejarse en su respiración. Espasmos, falta de aire, el cuerpo intentando apagarse para no seguir sintiendo. Cuando finalmente se detuvieron, no hubo señal de cierre, no hubo palabras.
Solo un cuerpo que ya no respondía igual, con lesiones que no se ven por fuera, pero que destruyen por dentro. Nivel 7. Tortura prolongada con reanimación médica. 2021. Te sujetan entre varios, no hay caos, no hay golpes al azar. Aquí todo tiene ritmo, todo tiene intención. El primer impacto llega y el cuerpo reacciona como siempre. Dolor, tensión, intento de escapar. Lo normal. Lo que no es normal es lo que viene después. Porque cuando empiezas a perder fuerza, cuando tu respiración se rompe y tu cuerpo intenta apagarse, alguien se acerca, no para detenerlo, para evitar que termine. Una inyección rápida, directa y de repente vuelves. El corazón se acelera, el aire regresa de golpe, los sentidos se encienden otra vez. No es alivio, es reinicio. Y ahí entiendes la dinámica. No es golpear hasta acabar, es llevarte al límite y regresarte otra vez y otra. Cada vez que tu cuerpo intenta desconectarse, lo obligan a volver. Cada vez que pierdes fuerza, la recuperas de golpe, solo para seguir sintiendo. El dolor deja de ser picos, se vuelve constante, ininterrumpido. Y aquí entra el detalle más frío. No tienen prisa, pueden parar, pueden continuar, pueden decidir cuándo respiras mejor y cuándo no. El control ya no es solo físico, es total. En algún punto pierdes la noción del tiempo. Minutos, horas, da igual. Lo único que importa es el ciclo. Aguantar, caer, volver. Nivel 6. Daño extremo y punto de no retorno. 2020. Te tienen sujeto. No como antes. Aquí ya no intentas escapar tanto, porque tu cuerpo ya no responde igual. Cada movimiento cuesta. Cada respiración pesa. Y entonces notas algo diferente. Silencio. Ese tipo de silencio incómodo que no anuncia el final, anuncia algo peor. Alguien se acerca, no con prisa, no con rabia, con precisión. Y eso es lo que lo hace más inquietante. Porque cuando desaparece el caos, aparece la intención. Empiezas a entender que ya no están buscando respuestas, ya no están esperando nada de ti. Esto ya es otra fase. Intentas moverte, no puedes. Intentas hablar, no sale nada claro. Tu cuerpo está ahí, pero ya no es completamente tuyo. Y aquí es donde el miedo cambia de forma, porque antes era dolor. Ahora es anticipación. Sabes que lo que viene no tiene vuelta atrás. No hay negociación, no hay pausa. No hay si digo esto, se detiene. Y lo más frío es que nadie está apurado. Cuando todo termina, no hay reacción, no hay cierre dramático, solo queda una sensación clara, incluso antes del final. Este no era un proceso para obtener algo, era para asegurarse de que no quedara nada que pudiera responder. Nivel 5, error de cálculo. Esto no empieza con violencia, empieza con un pensamiento. No va a pasar nada, estás ahí. Todo todavía parece manejable. Incluso te dices a ti mismo que puedes salir, que es cuestión de aguantar, de hablar, de encontrar el momento. Spoiler, ese momento no llega y entonces lo escuchas. No necesitas verlo. El sonido es suficiente para que tu cerebro haga el resto. Y tu cerebro, créeme, es bastante creativo cuando entra en pánico. Intentas mantener la calma. Te dices que es para intimidar, que es puro teatro. Segundo spoiler, no lo es. El primer movimiento rompe esa idea. Y aquí cambia todo, porque ya no estás pensando en escapar. Estás pensando en cuánto falta. Tu mente empieza a hacer algo curioso. Fragmenta el tiempo. Ya no piensas en horas. Piensas en segundos, en intervalos, en ok, esto ya pasó, ¿ahora qué sigue? Y cada vez que crees que ya llegaste al límite, resulta que no. Ese es el verdadero truco. No es la intensidad, es la progresión. Y aquí entra el humor negro, porque el cerebro intenta protegerse. En algún punto piensas, esto no puede empeorar. Y automáticamente empeora. Como si alguien estuviera tomando notas. Cuando todo termina, no hay reflexión épica. No hay cierre dramático. Solo una idea clara, que llega demasiado tarde. El problema nunca fue el dolor. Fue haber subestimado el momento en que todo dejó de tener reversa. Nivel 4. Ritmo. Estás de pie al inicio. Eso dura poco. El primer golpe no es el peor. Es el que te enseña cómo va a funcionar todo lo demás. Porque no es desorden, es repetición. Intentas moverte, fallas. Intentas cubrirte y descubres algo rápido.
No puedes cubrir todo al mismo tiempo. Siempre queda algo expuesto. Tac. El impacto no es solo dolor, es vibración. Sube por el brazo, baja por las costillas, se queda en los huesos como un eco que no se apaga. Y aquí viene lo curioso. Tu mente empieza a sincronizarse con el patrón. Sabes cuándo viene el siguiente golpe. No porque lo veas, sino porque ya entendiste el ritmo. Tac, pausa, tac. Intentas romper ese ritmo. Moverte antes, girarte, anticiparte. No funciona. Ellos controlan el tiempo, tú solo reaccionas. Humor negro del cerebro. En algún punto piensas, ok, seguro ya fue el último. Y automáticamente viene otro, como si alguien estuviera siguiendo un guión muy bien ensayado. Los golpes empiezan a cambiar de lugar. Brazos, costillas, espalda. Cada impacto deja menos margen para reaccionar al siguiente. Y el cuerpo empieza a fallar en cosas básicas. Sostenerte, respirar profundo, mantener el equilibrio. Tac, ya no estás pensando en salir, estás pensando en aguantar el siguiente. Cuando finalmente se detienen, no hay alivio inmediato. El cuerpo sigue esperando otro golpe que ya no llega. Nivel 3, día 1, día 2, ¿quién sabe? 1, 2, 3. Te cuelgan boca abajo y tu cerebro todavía cree que esto es temporal, que en algún momento alguien va a decir, ok, ya. Spoiler, no hay ya. La sangre empieza a bajar hacia la cabeza. Sientes presión. No dolor inmediato, presión. Como si alguien estuviera inflando algo desde adentro. Intentas moverte. Mala idea. Cada intento hace que todo se sienta peor. Primer error, pensar que puedes adaptarte. Horas después, o eso crees, la boca empieza a secarse. No es sed normal, es esa sensación donde tragar ya no ayuda. Y aquí entra el humor negro del cuerpo. Produce saliva, pero no suficiente para arreglar nada. Como una solución barata para un problema caro. Pierdes la noción del tiempo rápido. Dejas de contar. Empiezas a pensar en cosas aleatorias. Comida, agua, cosas básicas que antes ni notabas. Ahora son lo único importante. Segundo error, creer que el cuerpo se acostumbra. No lo hace. La presión en la cabeza aumenta. La visión cambia. Todo se siente más pesado, más lento. Incluso pensar cuesta más y lo más incómodo es que no está pasando algo todo el tiempo. No hay golpes constantes, no hay ruido, solo estás ahí, esperando. Y ese es el verdadero problema, porque cuando no pasa nada, tu mente se encarga de llenar el espacio. Cuando finalmente todo termina, cuando te bajan o cuando simplemente ya no puedes más, no hay sensación de victoria. Nivel 2. El proceso. Hay métodos complicados y luego están los que funcionan precisamente porque no lo son. Esto no empieza con violencia, empieza con logística. Y aquí es donde todo se vuelve incómodamente simple. Un recipiente grande, agua, calor, nada que no hayas visto antes en otro contexto. Ese es el primer golpe psicológico. Reconocer elementos cotidianos en algo que no debería serlo. Luego entra el siguiente paso, sosa cáustica. No es algo improvisado, es químico, es predecible. Sabes lo que hace, sabes cómo reacciona. Y precisamente por eso se usa. Cuando se mezcla, el líquido cambia. No hace falta ver demasiado para entender que ya no es solo agua. La reacción es evidente. El calor sube. La superficie se vuelve inestable. Y aquí entra el detalle más frío. Todo esto es proceso. No hay emoción, no hay impulso. Solo pasos que se repiten exactamente igual cada vez. Preparar. Mezclar. Esperar. Humor negro incómodo. Parece una receta. Solo que nadie quiere saber el resultado. El tiempo hace el resto. No hay prisa. Nunca la hay en este tipo de método. Porque el objetivo no es rápido. Es definitivo. Y cuando termina, no queda casi nada que reconocer. Ese es el punto. No dejar rastro. No dejar evidencia. No dejar historia. Porque en este nivel, el final no es lo que importa. Lo que importa es que después no quede nada que contar.
Nivel 1. Cuando no eres el único. Están todos juntos. No por elección, no por error, por diseño. Al inicio piensas que eso puede ayudarte. Más gente significa más posibilidades, ¿no? Más ojos, más manos, más oportunidades. Spoiler rápido. No funciona así, porque aquí la cantidad no juega a favor, juega en contra. Los separan, pero no del todo. Lo suficiente para que no puedan ayudarse, pero sí para que puedan escucharse. Y ese es el primer golpe real. No es lo que te hacen a ti, es lo que escuchas que le pasa a otros. Gritos, órdenes, golpes que no siempre puedes ver, pero sí reconocer. Tu cerebro intenta ignorarlo, centrarse en lo tuyo. No puede, porque cada sonido te adelanta lo que probablemente viene, y aquí aparece el patrón. No es caos, es coordinación. Uno grita, otro calla. Luego cambian, como si alguien estuviera administrando el tiempo, el orden, el ritmo. Humor negro incómodo. En algún punto piensas, bueno, al menos ahora no soy yo. Y segundos después, sí eres tú. El miedo se multiplica porque ya no es incertidumbre total, es expectativa confirmada. Ves reacciones, ves consecuencias, ves lo que pasa cuando alguien intenta resistirse y lo que pasa cuando no. No hay estrategia que funcione para todos, porque cada uno está solo, incluso rodeado de otros. Y ese es el verdadero peso de este nivel. No es la intensidad individual, es entender que esto no es personal. Y aún así, te toca igual. Cuando todo termina, nadie habla. No hace falta. Porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Ser muchos no te hace más fuerte. Solo hace que haya más formas de ver lo que viene antes de que te toque.